Bienvenidos al Círculo del Dr. Frankenstein. Nosotros somos Karnaki, Carmila y Warlock, quienes en esta ocasión les presentamos el episodio 17 en el que les hablaremos sobre lo fantástico en la literatura. temazo, muy complicado. Sí, Bien. Complejo, más que nada. y que además, o sea, no vamos a hablar desde una definición. Sí, o sea, es bien, bueno, se sabe que pues en realidad nadie ha podido definir bien qué es lo fantástico en la literatura. Todos tienen opiniones muy diversas, entonces nadie se pone de acuerdo, ¿no? Sí, aunque hay algunas partes en las que obviamente coinciden y pues básicamente vamos a presentarles estas diversas puntos y perspectivas que se proponen o que se han propuesto, mejor dicho. Exacto. Sí. Bueno, cabe resaltar una vez más que no vamos a dar una definición completa. Disculpen a mi gato, está haciendo un berrinche porque no lo dejamos entrar. Estás a todo. A la habitación, ajá, y se pelean a todo. Y mi gato. En fin, no vamos a dar una definición porque en realidad pues no la hay como tal, porque justo las teorías que les vamos a presentar ahorita, y por teoría no me refiero a algo súper aburrido que van a decir, ay, ya voy a quitar el capítulo porque qué aburrido. No, Se va a poner muy académico, o sea, qué hueva. vamos a tratar de no hacerlo tan teórico de alguna manera. Y pues eso, vamos a hablar desde qué perspectiva abordan estos críticos teóricos literarios este género, manifestación de la literatura. Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, las primeras teorías empezaron en el siglo XIX, que fue cuando se empezó a generar este género, valga la redundancia, empezó a aparecer este género. Y pues curiosamente fueron los propios autores los que empezaron a hacer sus teorías, ¿no? El primero que se conoce fue Charles Nodier, no sé, no hablo francés. Ahorita me van a linchar. Sí. ¿Otra vez? No. En 1830 publicó un texto llamado Du fantastique littérature. En fin, no sé francés, lo siento. Me van a alzar la nariz por ahí, pero bueno. Y bueno, pues él básicamente hizo un estudio de tipo histórico sobre el género. Además de que él dio inicio a varias pautas que ¿cómo decirlo? Sí, o sea, bueno, no pautas, varios puntos que como que clasifican el género, ¿no? O sea, esta idea de que con este género buscamos respuestas a fenómenos que, pues, bueno, en ese entonces era la religión, ¿no? En ahora es la religión y pues la ciencia no pueden explicar. Y pues también como que es un estrato un poco alejado de lo canónico del arte, ¿no? O sea, como que lo ven feíto. Sí, pues básicamente es eso, ¿no? Lo que mencionas, una explicación o una nueva propuesta, mejor dicho, para abordar pues diversos sucesos que, como dices, la religión o la parte más pura de la ciencia no es capaz de explicar, ¿no? Exacto, fantasmas, monstruos, pues ustedes pónganle nombre. Sí, ahorita pronto veremos que en varias de las teorías se les relaciona con diversas definiciones, o sea que siempre está este género siempre está ligado a otras cosas, y después pues vemos que surgen teorías más adelante en el tiempo en las que no es tal cual, ¿no? Uh-huh. Uno de los ejemplos es que siempre se relaciona a lo romántico con la literatura fantástica por el hecho de que, bueno, surge durante el periodo romántico. Ajá. Empieza más o menos en 1820 y bueno, de ahí empieza su auge, porque en realidad pues podemos hablar de literatura fantástica desde antes, pero no con ese término, no caeremos en anacronismos, pero pues bueno, también... Sí, básicamente donde cobra, digamos, su nombre como tal y se le empieza a reconocer o a ver teorías y eso, es precisamente en el siglo XIX, ¿no? Aunque ya hay precedentes.
Sí, que esa es la otra, ¿no? O sea, ya desde un punto, desde un punto de vista personal, pues es así como... para mí, ¿qué se integra en lo fantástico, no? Porque pues habrá quien meta los cuentos de hadas, ¿no? Por ejemplo. Que Sí, algunos teóricos lo hacen. Lo hacen. Pero hay otros que quizás no. Y no sé, también depende del público. Lo que considera fantástico, lo que no considera fantástico. Fantástico a veces son libros tipo El Señor de los Anillos, ¿no? Ese Ujú. tipo de cosas. Que es muy contrastante, como por ejemplo El Castillo de Otranto. Ujú, que ese sí es totalmente romántico, ¿no? Sí. Bueno, es justo está en la Gótico, transición en la ajá. que ya se vuelve. Y también eso, que muchos autores, o sea, lo encasillan en que lo fantástico tiene que llevar castillos, cosas Ujú. góticas y solo eso, y haber terror. Ujú. No importa qué tipo de terror, ¿no? Ujú. Exacto, exacto. Bueno, ya siguiendo adelante con las teorías, la siguiente que salió fue de... Ay, voy a destruir otro nombre, pero de Pierre Georges Castex. Ujú. Sí. Ujú. Perdón, Francia. Qué bueno que él escribió. Perdón, lo lamento. Perdónenme, no me lleven a la guillotina. Pero básicamente él escribió sobre el cuento fantástico. En Francia concretamente, ¿no? Y bueno, lo que él proponía era más de tipo psicológico, ¿no? Que lo fantástico es lo que proviene de nuestros sueños, de supersticiones, en fin, de aquel lado no lógico de nosotros, ¿no? Sí. Después de ellos surge Roger Caillois, también más o menos como en esos días. Ujú. Y algo que me llama mucho la atención de Caillois es que él es uno de los que más ambivalente lo deja. Ambiguo, mejor dicho. Ambiguo. Ajá, exacto. Porque él no lo encasilla justamente Ujú. y lo deja más a la cuestión tanto del personaje como de la apreciación del lector. Ujú. Como, o sea, es fantástico si el lector llega a realizar el pacto ficcional y dice, ah, sí me lo creí. Ándale. Sí, no más, sí es cierto. Sí. Ajá. Aparte de él, lo que me gusta es que hace que, bueno, entre sus teorías hizo una que es así muy, ¿cómo decirlo? Evolutiva del cuento fantástico, ¿no? Porque, o sea, él lo desglosa como en 3 grandes grupos, de los cuentos de hadas, lo férico, Ujú. al cuento fantástico y ya la ciencia ficción, y que todo responde como a la evolución mental del ser humano, ¿no? Ujú. O sea, lo férico es el resultado de querer explicar fenómenos, ¿no? Que pues en ese entonces pues no se conocían sus causas. Y desde lo instintivo y natural, ¿no? Ajá, exacto. O sea, porque las hadas o lo férico siempre está relacionado con la naturaleza, con los bosques y todo esto. Ujú. Y que tiene precisamente a esa búsqueda, o más bien justificación, de los sucesos que se van dando precisamente en el entorno del individuo. Exactamente. Exacto, exacto. El cuento fantástico pues responde un poco más como esta... ¿cómo decirlo? A las interrogantes que causa pues la ciencia, bueno, este contraste de ciencia y religión, ¿no? Que pues como que no se unen, ¿no? Bueno, que es muy relativo, ¿no? Porque uno quiere verlo así como completamente opuestos, pero también hay cosas en las que van un poco de la mano, se entrelazan un poquito, o sea, quizás no tanto en la explicación, pero sí consideran, digamos, el fenómeno, ¿no? Entonces... Creo que también aquí sería pertinente aclarar que a lo mejor no nos referimos a religión como una institución tal cual, Ajá. sino al Conjunto de hecho creencias. espiritual, ajá, el Exacto. conjunto de creencias que cada individuo tiene. Porque, bueno, sabemos que por años, siglos ha predominado la religión cristiana o las creencias cristianas. Ujú. Sin embargo, bueno, hay otras vertientes que también, digamos, dejan un poco de lado la cuestión de estas creencias de lo sobrenatural, paranormal, por decirlo de alguna manera. Ujú. Y bueno, pues esto es como algo de lo que surge ya para el siglo XIX, entrando un poco más al XX. Exacto. Porque después viene el Gran. crítico, Ujú. el teórico de la literatura fantástica, que también cabe resaltar que todos, o sea,
todos los teóricos tienen así como la teoría de literatura fantástica, o sea, ellos todos le nombran introducción o ars de la literatura fantástica. Exacto. El libro, la compilación o no sé qué de la teoría fantástica. Entonces, o sea, para todos ellos es como su versión de lo fantástico. Y pues generalmente no entran tal cual en conflicto, o sea, no realizan sus teorías para debatir al otro, Ajá. sino para sumar. Ajá. Es que como mencionabas al principio, ¿no? O no recuerdo cuál fue el crítico que dijiste al inicio, pero dijiste que lo dejan vivo, ¿no? Caloa. Precisamente es para eso, ¿no? O sea, no... Quizás el título sea como un poco imponente, pero como tal también ese tipo de ambigüedad lo deja abierto para que haya otras propuestas, para que se aborden esos caminos que quizás no se completaron o que alguien busque darle su propia interpretación y pues al final de cuentas solamente es seguir alimentando y retroalimentando. Pues es que fueron la los información. inicios, fueron los comienzos, ¿no? Entonces, pues, indudablemente, pues no se va a saber todo. O sea, hasta el día de hoy no sabemos Nada. bien qué onda con la literatura fantástica, ¿no? Ni con nada. Ni con nada, exacto. Creo que algo en lo que coinciden todos es que siempre el individuo, el personaje se enfrenta ante lo inexplicable Ajá. y lo inesperado. Ajá. De ahí pues ya se desarrollan como pues las distintas teorías y desde los distintos abordajes que le dan, pero siempre está lo inexplicable dentro del mundo real, o sea, siempre Ajá. comienza con una introducción al mundo no explicable porque estás desde el mundo real, desde el mundo pues incluso terrenal, porque muchas veces se van un poco a otros mundos, ¿no? Pero por ejemplo, otro teórico que va muy de la mano con Calois es Louis Bax, y él tiene un libro que se llama Arte y Literatura Fantástica, en el que argumenta, abro la cita, la narración fantástica se deleita en presentarnos a hombres, como nosotros, situados súbitamente en presencia de lo inexplicable, pero dentro de nuestro mundo real. Sí, ¿no? O sea, incluso ustedes como espectadores, pues, si han leído un cuento que se inscribe dentro de lo fantástico, pues lo notarán inmediatamente, ¿no? Y bueno, como les decíamos, llega después Todorov, en el que hace ya como una... Clásico. Sí, lo amamos. Pero en realidad este episodio, la investigación que tuvimos, que fue mucho más amplia del conocimiento que ya teníamos, creo que nos sirvió para amar todavía a otros teóricos más, aparte de Todorov. Definitivamente. Lo que Todorov hace, y que es un poco bastante innovador a comparación de lo que habían hecho los demás, que era como su propia literatura, su propia teoría solamente, es que lo estructuraliza, porque bueno, justo él es un teórico estructuralista y bueno, valga la redundancia, y lo que hace es ponerlo en cuadritos, en listas y hace que para los teóricos del siglo XX sea un poco más fácil desarrollarlo más, porque en realidad casi todo lo que dice Todorov sigue siendo vigente. O sea, ya hay como algunos, ¿cómo decirlo? O sea, algunos ajustes o pequeñas correcciones que se le han hecho, pero ya no es debatible como... No, o sea, uno de los problemas que normalmente ven es que pues exactamente es muy estructuralista, ¿no? Entonces pues como que excluye literatura que pues uno puede decir, no, pero esto sí es fantástico. Entonces, ¿qué sucede aquí? No, pero es que sí, en su momento y actualmente sí fue un parteaguas realmente para... O sea, cimentó algunas bases precisamente por esa forma estructuralista para, podríamos decirlo más bien como diseccionar lo que es precisamente el género fantástico. Exacto. Y él hace una precisión muy puntual. ¿Te refieres hacia las barreras que hay entre una y la otra cosa? Pues sí, de hecho tiene... Él lo sitúa más en la cuestión de espacios, es decir, introduce al personaje, pero no es una percepción. Sí es una percepción del personaje, pero es desde el espacio. En este caso, pues menciona
una pequeña tabla en la cual habla de que está lo extraño puro, después viene lo fantástico extraño al ladito de él, después lo fantástico maravilloso y luego lo maravilloso puro. Entonces, digamos que tenemos estas 4 ideas, estas 4 divisiones, y entre ellas existen barreras entre las cuales pues, comparten algo, ¿no? O sea, hay algo que los diferencia y aparte pues crea esa división, ¿no? Sí, entre estas 4, entre esos 4 cuadritos, por así decirlo, vamos a llevarlo un poco estructural. Uh-huh. Lo fantástico se encuentra entre lo fantástico extraño y lo fantástico maravilloso. Ujú. Porque lo extraño puro es aquello que en el mundo real no se ve, no se conoce y no hablamos de él, ¿no? Ajá. Es decir, sería la literatura realista, tal cual. Uh-huh. Lo fantástico extraño serían aquellos cuentos o relatos que dejan sus finales un poco ahí con una duda, ¿no? Algo así como si se pudieran explicar, digamos. Ujú. Uh-huh. Un poco, por ejemplo, pienso en Horacio Quiroga, que tal vez por ahí después hablemos de él, no lo sé. Como el clásico, el almohadón de plumas, o algo un poco más diferente. Sí, no, estaba pensando justo en el almohadón de plumas. Ajá. Que lo deja en o sea, primero te introduce al mundo fantástico. Uh-huh. Y tú dices, ay no, o sea, es que qué onda y todo, pero te regresa a la realidad cuando te dice que es un bicharajo, ¿no? Que igual que bicharajo, oye. Sí, o sea, es un maldito vampiro chiquitito, pero Chiquitito. sí. Pero entonces te regresa, ¿no? O sea, de lo fantástico Ajá. extraño en que te está metiendo en este mundo de hoy le están chupando la sangre, se está desnutriendo y todo esto. O sea, te creas Te esas regresa. intrigas, ¿no? Así de Ajá, qué es lo que está qué le pasa. pasando, qué es, y te sumerge precisamente en todo eso que es extraño, ¿no? O sea, ajeno a esto. Sí, a la realidad. Después, como decía, en el final te regresa a la realidad. Ujú. No es spoiler porque Bueno, no es sí. como que lo tuvieran que haber leído ya, pero ¿Cómo no? sí, es muy bueno. Entonces, yo creo que en la secundaria siempre lo recomiendan. Definitivamente. Bueno, luego está lo fantástico maravilloso, como decía, que ya es más como estos mundos de, no sé, es que pienso en Harry Potter, pero Harry Potter ya sería maravilloso. ¿Será? Oh, No, podría sí. ser el primero. El primer libro Sí. podría entrar en lo fantástico maravilloso, porque empieza con esta irrupción de lo extraño en nuestro mundo y después ya lo normaliza, ¿no? Ya lo vuelve algo... Sí, quizás podría ser que Harry, me lo siento, es que somos potrajeros. Harry está entrando y saliendo constantemente a este mundo y sí, creo que entonces sí podría entrar en lo fantástico maravilloso. Ujú. Porque después de terminar el curso regresa al Private Drive y tiene que actuar como si no existiera el mundo mágico. Exacto. Entonces, quizás si las aplican en Obligate, regresarían a lo extraño puro y a lo real, ¿no? Ándale. Y nunca se enterarían de qué pasó. Exactamente. Exacto. Y luego está lo maravilloso puro, que ya después serían los últimos libros de Harry Potter donde ya Harry no regresa a Private Drive. O de nuevo El Señor de los El Anillos. Señor de los Anillos. Ujú. O sea, básicamente son mundos que sí son, para nosotros son increíbles, tienen, no sé, pon tu dragones, unicornios, vete a saber, ¿no? Pero para ese mundo es algo normal. Sí. Ajá, o sea, desde que entras en la película ya te encuentras con los hobbits y con los magos, ¿no? Ah, No, entonces- no existe esa transición, ¿no? Exacto, o sea, no es Exacto. como Narnia, por ejemplo, que también sería... Se vuelve maravilloso porque ya después se meten por completo, se sumergen por completo en el mundo. Sí, Ah, pues, tiene claro. unos libros que son, o sea, porque me acuerdo de la saga que pues el segundo sí es como fantástico, maravilloso, y el tercero ya como está súper metido en el mundo de Narnia, pues ese sí sería maravilloso puro, ¿no? Que es Sí. el del muchacho y el caballo. Sí, el muchacho y el caballo. Ah, Es usted no ha decir, leído eso. Chale. Ni visto las películas. Aquí también te metes, se meten con el pacto ficcional del lector, o sea, Ajá. ya te empiezan a decir, ok, o sea, tú como lector tienes que ir haciendo el análisis de, bueno, ya
aquí ya tengo que saber que estoy en un mundo que no es el nuestro, ¿no? El nuestro, exacto. Entonces, No, y aparte, creerte lo que dicen, o sea, precisamente como es el pacto de verosimilitud, debes de decir, ok, esto no pertenece a mi realidad, pero lo creo. Y ahí si de repente se rebasa eso por alguna cosa, es como, ok, esto hasta dentro de precisamente esa parte maravillosa, como que sería muy exagerado, ¿no? Entonces, sí. Otros ejemplos que pienso de fantástico maravilloso y que después se vuelve maravilloso puro es Peter Pan. Que bueno, no es tal cual, bueno, sí es literatura, pero es que es más oral y toda esta onda, ¿no? Pero que igual... Sí, según yo Bueno, era es un el cuento. cuentos de hadas, cuento, ¿no? cuento. Ajá. sí, sí es cierto. Estaba pensando en... En otra cosa. Ajá, en otra historia, pero sí, Peter Pan, ¿no? en otro Peter Pan, ¿no? Que, bueno, está con... O sea, llega Peter Pan al mundo real y algo convence, extraño. convence a la niña de que se vaya a volar con él y bueno, ya estás... ¿Qué algo estás No, pensando? me estaba acordando de cómo se llama, ¿la Wendy? Wendy. Wendy. ya. Y bueno, ya luego llega Tinkerbell y Ajá. esta onda. Que, por ejemplo, también en los cuentos de hadas, pues ya también tenemos Una idea, Sí, más bien ya nos nos sumerge en un mundo ya establecido. Sí. Que recuerdo ahorita que hablabas de los cuentos de hadas, de lo férico, en donde los mundos ya están establecidos porque antes los cuentos de hadas servían para adoctrinar de alguna manera y para que los niños fueran aprendiendo a través de lecciones de un mundo que no es el suyo, lo que habría que hacer, ¿no? Ajá. Sí, pues es que funcionaría como de una forma aleccionadora. Como las fábulas. Exacto. Sí, las fábulas que son un poco más cortitas, Ujú. pero bueno, cumplen un poco la función muy parecida, ¿no? Sí. Y sí, todo lo que dice respecto a esto, pues ya se los decíamos, ¿no? O sea, lo fantástico ocurre cuando el personaje principal, llamémoslo el héroe, que no siempre quiere decir que es bueno y tiene una capa y así. Ese Superman y no existía en ese entonces. Sí, que no necesariamente tiene que ser una persona buena, sino, bueno, el héroe, En su en papel. su papel como de personaje principal o protagonista, Protagonista. Llevándolo a una terminología un poco más cinematográfica. Bueno, nuestro personaje principal se encuentra con una ruptura. Esa es, creo que también una palabra clave, ¿no? Es la palabra clave. Una ruptura del mundo real con un mundo que él no conoce. Entonces, Todorov lo que dice es que si el lector y el personaje logra que el lector también se quede con la duda de si es o no real lo que vio, Ujú. se cumple la misión de la literatura fantástica. Exacto. Si se lo cree, entonces ya es maravilloso y ya pasamos a los otros dos que es fantástico maravilloso y maravilloso puro. Ujú, ujú. Ya no sé si quieran que hablemos como más de ejemplos o sigamos hablando de teóricos. Bueno, es que ya que mencionas precisamente el héroe, el camino del héroe y todo eso, pues me recuerda mucho a Vladimir Prop, Oh, sí. que también otro. Uf, Estructura para extenderse con él. Sí. Bueno, es un poco anterior, un poquitito anterior a todo eso. Bueno, tiene También era razón, pero me refería. estructuralista, ¿no? Ujú. Ajá. Pero bueno, lo que hace Prop es encasillar, estructurar los cuentos de hadas, que Ujú. es más... Es como identificarlos y aquí sí segmentarlos por partes, por piezas y por por símbolos también. símbolos y bueno, no lugares, más bien transiciones que va dando, en este caso el héroe, ocupándolo de ejemplo, a través de lo que sería desde su inicio hasta en la parte final evolutiva, digamos, de cómo se va desarrollando precisamente a lo largo de la historia.
Sí, una diferencia que, por eso decía Carnacki al principio que algunos lo incluyen dentro de los cuentos de hadas, bueno, incluyen a los cuentos de hadas en lo fantástico. Y bueno, personalmente creo que no es así, porque los cuentos de hadas no te dejan lugar a dudas de lo que está pasando. O sea, te dan la lección o te dan la resolución de lo que ocurrió con el héroe y ya. O sea, si los consideramos pre-Todorov, pues sí los incluyen, ¿no? Pero post-Todorov, pues está medio raro, ¿no? O sea, dices, no, un momento. Un poco apoyando la teoría que tiene Todorov, hay un teórico que se llama Harry Belvan, en su libro Teoría de lo Fantástico. Otra, tomes un shot cada que digas teoría. Pero... Sí. Abro cita, dice: lo fantástico es la forma de conciencia de sí mismo, toma de conciencia que, al requerir una definición, en parte o por parte del lector, no dura sino el instante mismo de una vacilación, de una suerte de tartamudeo reflexivo. Esa palabra compuesta me gusta mucho, es ese tartamudeo reflexivo, ¿no? Sí. Lo que dice Todorov, ¿no? Es, ¿sí pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Es como cuando te das cuenta, ¿no? De algo así como de... Así como que te llega de repente todo ese pensar y es como, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Sí fue? ¿No fue? No sé. Si les ha ocurrido cuando han llegado a dormir mal o cosas por el estilo, si han llegado a tener esos sueños muy vívidos y despiertan y dicen, diría la canción, o lo viví o lo soñé. O creo que es un poco lo que ocurre con este tipo de cosas, porque también incluso el personaje principal a veces pasa eso, ¿no? O sea, despierta y el dinosaurio todavía estaba ahí. Digo que hay, o sea, lo interesante es que a partir de aquí, de lo de la teoría de Todorov y demás, es ahí donde empieza como el debate de, ¿y el terror también se incluye en lo fantástico? ¿También se puede considerar literatura fantástica o es su propia cosa? ¿O cómo está eso, no? ¿Qué tanto rozan, qué tanto se diferencian, no? Híjole, es que... ¡Híjole! ¡Qué bueno eso! ¡Híjole! Aquí aventurándome a digamos... ¿enojar a alguien? Sí, porque bueno, hay mucha gente que se casa con los teóricos. Y aunque nosotros amamos a Todorov, pues... No sé si yo consideraría que necesariamente tiene que ir de la mano con el terror. Creo que es un mecanismo muy fácil el terror para hacer la ruptura del mundo real. Sí. ¿Qué? Es que, ¿cómo decirlo? O sea, de la duda, o sea, si empiezas a dudar de tu propia realidad, ahí ocurre algo que... O sea, da miedo dudar de tu realidad, de un fenómeno que no puedes explicar, ¿no? Entonces, exacto. Y es que... Es muy raro. Bueno, es que también depende, ¿no? O sea, podemos hacer esa explicación de manera muy general, pero creo que también hay textos que le van a causar un terror a alguien específico y a otro quizá, ¿no? Entonces, también depende mucho aquí con la recepción del público, de si le llega a esa parte de la psique que tiene algo y que le causa, ¿no? O sea, precisamente ese terror. Y no sé, lo que mencionas de casarse con autores, es bueno, digamos, hasta cierto punto tener como un referente quizás máximo, pero cerrarse, no sé, nunca es bueno, no sé. No en nuestra área, no, eso no se puede. No, por eso se llaman teorías, no son leyes, ¿no? Exacto. Ajá. Por eso la literatura no es tal cual una ciencia, es decir, se piensa y se hace un método científico, pero no puedes aventar leyes y decir esto es, porque aparte de todo hay que ser un poco conscientes en un sentido que, bueno, la literatura no siempre se ve desde una perspectiva social, pero siempre tiene que ver con el contexto en el que se escribió. Es por eso que muchas veces hay libros que envejecen mal. Ajá. Y que ya decimos, ay, es que no soporto este personaje. Por ejemplo, yo cuando era más joven, recuerdo que leía Orgullo y Prejuicio y Cumbres Borrascosas. Decía, es que no soporto tanta cursilería, es que no me cabe en la cabeza. Sí. Pero sí. No, pero me refiero a que, pues,
desde una perspectiva social, en el siglo XIX, que mujeres estuvieran escribiendo, Emily Bront, Jane Austen y todas estas escritoras estuvieran escribiendo, Marie Louise Alcott, de Mujercitas, estuvieran escribiendo sobre personajes femeninos que pues ponen un poco en tambaleo su propia realidad. Aquí ya me estoy saliendo un poco de lo fantástico, pero esto es un ejemplo que estoy poniendo. Es una manera de romper durante esa sociedad del siglo XIX, ¿no? Entonces, también hay que verlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva social en la que la literatura se va adaptando a los... Pues es que, la evolución a de las su lectura. es que básicamente lo podemos sintetizar a la literatura responde al entorno de su época, básicamente. Exacto. Entonces, por eso también cuando leamos, pues hay que... O sea, no les digo, ay, investiguen todo, la biografía del autor o en qué época vivió, pues porque no siempre es O necesario. sea, puedes investigar la historia, no gustarte algo, o gustarte algo a pesar de lo que leas de la biografía del autor y del contexto, ¿no? Es que eso muchas veces tiene que ver con qué tanto quieres saber sobre el texto. Puedes leer un texto y disfrutarlo, ¿no? Digamos, ok, me parece, te interesa un poco más y está bien, puedes seguirlo leyendo otra vez, pero si quieres irte un poco también a ver, indagar un poco más sobre, no sé, algunos símbolos, no sé, cosas que tienen ocultas los textos, pues ahí sí necesitas quizá tener el contexto de quién lo escribió, el momento en que se escribió, todo, ¿no? Que precisamente, o sea, ya volviendo un poco a la literatura fantástica, ahora mismo, bueno, no sé si ahora mismo, pero sí existe esta discusión sobre, pues sí, no, igual de lo que estamos hablando, la literatura fantástica hasta qué punto responde a un cierto contexto sociocultural, o si es algo inmanente, a pesar de los cambios que suframos como sociedad o como humanidad, ¿no? Sí. Que eso está bastante curioso. Recuerdo que hace tiempo que pues leía como qué se está escribiendo de literatura fantástica infantil. Decían que es muy difícil escribirla porque los niños ya no se lo creen tan fácilmente, ¿no? Sí. O sea, te dicen, es que no me lo puedo creer. Ajá. Es que no tiene lógica. Le falta imaginación, ¿no es cierto? Me recuerdas a Monster Inc. cuando el señor Warner creo dice, los niños ya no se asustan como antes, ¿no? Y es justamente eso, Ya no se asustan con nada. están tan acostumbrados ya a recibir, pues, en series, películas, en varias cosas que ya están más al alcance con las nuevas tecnologías, digamos, o plataformas. Ajá. Las nuevas tecnologías. Sí, se le llama así, no, no es cierto. ¿Cómo le dice la La chaviza? chaviza, ¿cómo le dice? No, pero sí, no, o sea, tiene que ver también mucho con eso, o sea, están tan acostumbrados ya a ver el terror, digamos, el suspenso, lo fantástico, todo de una manera tan cotidiana, ya en este caso con las series, por ejemplo, que es difícil innovar a veces, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a, como decía hace rato, a esa parte de la psique que aún tiene está vulnerable a lo que el escritor quiere darle para que se espante, para que le cause ese efecto fantástico, mágico, ¿no? Ajá. Sí. Exacto. Algo más, volviendo a los teóricos, pero retomando lo que estás diciendo. Después de Todorov empiezan también los psicoanalistas, sale Freud, que también se mete un poco con la cuestión de lo extraño de un Heimlich. Ulala. Ya. Eso dije. Ajá, acaba de empezar el debate de cómo se dice. Dale, vas. Sí. Bueno, Freud con lo extraño o lo no conocido. Y después de ahí, pues sí, como dices, ¿no? Surge la idea de qué tanto me pega en la psique o qué tanto me identifico con esta lectura. Y lo que dice Todorov y desarrollan los teóricos del siglo XX es la voz narrativa, en qué voz o qué persona debe narrar el evento
extraño para que sea creíble y se vuelva fantástico, para que tú digas, bueno, sí, es que sí, esto pudo ser real, ¿no? O no. O no. Todorov dice que debería estar narrado en primera persona. Los demás teóricos, Calva, Bax, el primero que mencionaste, no recuerdo, todos ellos, Gailin o algo así también, no tratan la idea de la voz narrativa, no lo contemplan, pues porque tenían otras inquietudes por lo fantástico, era más en la cuestión del espacio y del personaje, pero aquí Todorov mete la diatriba, ¿no? ¿Qué voz narrativa debe hacerlo? Y pues bueno, Todorov es teórico, también es escritor y ha hecho otro tipo de, hizo otro tipo de cosas. Ha hecho, sigue por aquí. Sí. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Pero recuerdo, por ejemplo, una autora muy querida para nosotros, Amparo Dávila, que bueno, muchos de sus personajes tienen esta primera persona, pero también hay unos que tienen la tercera persona y también te generan esa cuestión de duda, ¿no? De ambigüedad. Como el de la señorita Julia. Sí, la señorita Julia. La señorita Julia. Que bueno, justo empieza, ¿no? La señorita Julia hacía esto y estaba así y iba así. Creo que también algo importante es que los narradores en tercera persona, como estos, acompañan al personaje principal y se pueden meter en su psique. Sí, eso es muy importante. Pues es que sí, o sea, si no, ¿cómo explicas cómo inspeccionas tú como autor la duda, el terror que le generas al personaje, ¿no? Es que creo que o sea, es labor del escritor, ¿no? Del autor, saber en qué momento y cómo debe abordar el texto para generarlo, ¿no? Ahorita que dijiste precisamente de cuando está el acompañante, ¿no? Que va narrando, es para, pues, mostrar la perspectiva de validación, o sea, como de yo lo estoy viendo, o sea, soy testigo, ¿no? Entonces eso te genera otro impacto distinto a cuando es primera persona y hay, aunque también hay una especie de, digamos, catarsis, pero me pongo a pensar, por ejemplo, en Sancho, ¿no? Que él siempre iba ahí con Quijote, con Don Quijote, y iba así como viéndolo, ¿no? Y pues así como de, ok, ya ve molinos, ¿no? O sea, ya ve gigantes aquí, son molinos, ¿qué está pasando, no? Y a veces precisamente también creo que, bueno, en mi caso, me gusta mucho el relato narrado en primera persona porque yo lo siento muy cercano, bueno, quizá muchos, ¿no? Pero yo disfruto mucho los relatos narrados en primera persona, ¿no? Por ejemplo, algo ahorita que estamos hablando de la voz narrativa, que no contemplar los del siglo XIX, pero que tiene mucho sentido, es, por ejemplo, lo epistolar. Y ahí también se mete como el lector, si hay un lector definido, un lector meta o un lector universal. Pero, por ejemplo, que en el siglo XIX pienso en Frankenstein o Drácula, que están estas epístolas, ¿no? Están dirigidas a cierta persona, a la hermana, al tío, al sobrino, al papá, al hijo, a los padres. Alguien. ¿Madre? A alguien. A alguien en especial. Están dirigidos y bueno, tú como lector dices, bueno, lo estoy leyendo y eres un poco un lector entrometido, ¿no? Porque en realidad anda de metiche. Sí, por así decirlo, porque estás, o sea, es la correspondencia entre dos personas y ninguna de ellos eres tú. Que vamos a empezar a desglosar cada uno de los aspectos de la narración, de la narrativa. Es un trabajo amplio, digamos. Es un trabajo amplio. Llevaremos un episodio, obviamente. Sí, claro. Y creo que eso también nos dejaría como, ya para ir un poco cerrando el episodio, nos lleva a conclusiones, aunque no dimos una hipótesis ni una definición, creo que nos lleva a conclusiones pues iguales a las que con las que empezamos, ¿no?
no podemos cerrarnos a una sola teoría, no podemos cerrarnos a definiciones concretas, porque siempre van a estar en constante cambio, van a surgir nuevas inquietudes y pues esto, ¿no? Que no hay... ibas a decir algo. No, solamente complementar también lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, los interrogantes cambian, o sea, depende de la época, de la persona, el enfoque y todo, ¿no? Y como dices, no cerrarnos, al contrario, creo que siempre debemos estar completamente abiertos a las teorías y pues si nos gusta la crítica literaria, la teoría, pues hasta proponer alguna quizás, o si no, simple sencillamente hacerlo, digamos, a manera de diversión, pues indagar un poco y ver qué se hace, ¿no? Sí, ya me volvió la idea. Sí, fue un pretexto de inicio de lo que me acordaba. No, bueno. ¿Qué Sí, detalle? que... Te interrumpí. No, que las teorías no siempre son contrarias, o sea, como les decíamos hace un rato, no todas las teorías buscaban contradecir a Todorov o corregirlo o así. Bueno, en realidad creo que ninguna lo hacía tal cual. Creo que encontraban pequeños, dirían ahora, áreas de oportunidad de la teoría de Todorov, pero ninguna buscaba debatirla. Entonces, creo que podemos ampliarlo un poco, o sea, de lo particular un poco a lo general, y pues no cerrarnos a que a lo mejor teorías que pueden llegar a ser respuesta a, pues tengan sus cualidades y puedan ser complementarias, ¿no? O sea, pienso en la teoría estructuralista de Todorov y pienso en una autora que se llama Luz Aurora Pimentel, Sí. que ella trata mucho la cuestión narratológica, se mete con con todo, con personajes, con espacios, tiempo, exacto, pero también toma las cuestiones estructuralistas, a pesar de que es una respuesta a lo estructural, lo narratológico se complementa de ello, no es una respuesta refutada, que refute lo estructuralista, sino se alimenta de ello. Y pues creo que de ahí surge todo también, ¿no? El psicoanálisis, en general el estructuralismo pues vino a alimentar bastante, y aunque muchas de las teorías que hubo se dicen respuestas, se alimentan de ella. Definitivamente. Pues sí, o sea, eso indica la importancia monumental de Todorov, ¿no? Sobre todo. En específico para el género fantástico, ¿no? Sí. Que digo que... Bueno, no sé si... ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 3 minutos. ¡Oh, Dios mío! Sí. Qué bueno, lástima, porque no hemos entrado, por ejemplo, en América Latina, que orgullo de estas regiones, que nosotros tenemos una amplia producción literaria de lo fantástico, ¿no? O sea, pulula los autores que toman este género. Digo, nada más para dato curioso para ustedes, si lo quieren buscar, está en internet, yo lo tengo. En 1940, Borges, Bioy Casares. Borges. Y Bioy Casares. Y Silvina Campo, publicaron una antología de literatura fantástica, que es así como impresionante, ¿no? Y en la introducción viene parte de lo que ellos consideran de qué es la literatura fantástica o lo fantástico, ¿no? Sí, y es que es bastante interesante, ¿no? Porque muchas veces los teóricos que consideramos, en su mayoría son europeos, ¿no? Pero si echamos un ojo a lo que es América Latina, ahí también pues podemos ver teorías, a muchos autores, Borges fue uno de ellos, sí. gran autor. Que también, sí. Y precisamente ahí tenemos contextos distintos, ¿no? A Europa. Entonces también podemos ver otro tipo de propuestas que responden a cosas distintas o que varían, mejor dicho, ¿no? O sea, que aparte está interesante porque al igual que en el siglo XIX, pues son los propios autores muchas veces los que hacen teorías entre comillas, ¿no? Porque luego le sueltan mucho a su producción personal, entonces pues se vuelven más bien como estéticas de lo que ellos escriben, ¿no? Entonces, pero sigue siendo interesante, ¿no? O sea, Cortázar y Borges ambos tuvieron dos propuestas distintas sobre cómo retomar la verosimilitud en la literatura fantástica, ¿no? Sí. Aunque ambos coincidían, por ejemplo, en que el cuento debe ser... recuerdo
Sí, contundente. Ajá. A eso me refiero, que por ejemplo Cortázar ponía la metáfora un poco con con la estética de Allan Poe, Ujú. ponía la idea de que un cuento debe ser como un golpe en la nariz en el box, ¿no? O sea, debe... Pues sí. Nunca mejor dicho. Sí, o sea, debe... En una sentada... Debe tener un momento ajá. acá culminante que... Sí, llegue. tirarte al piso y knockout, Exacto. ¿no? Ujú. Como dices, en América Latina está esta amplia producción de literatura fantástica en Latinoamérica porque también hay rupturas. Eso es muy importante, que por ejemplo la brevedad, pienso también en cuestiones de espacios, que decían que estaba relacionado lo fantástico con lo gótico y lo romántico, ¿no? Y acá vemos que no. La literatura latinoamericana, pues, ¿dónde vas a encontrar? O sea, bueno, sí, neogótico, ¿no? Pero, ¿dónde vas a encontrar castillos medievales Ajá. o cosas, sí, estos espacios muy europeos que... Y sin embargo, se mueve, no, sin embargo, hay literatura fantástica muy prolífica en Latinoamérica. Sí. Borges es uno de estos grandes autores. Pero hay muchos. Y siguen saliendo más autores al día de hoy. Sí, hay una autora que, bueno, no mencionamos, pero que bastante de la información que tenemos es gracias a ella, Ana María Morales, que Karnaki nos decía al principio, ¿no? ¿Sí? ¿Lo dije? No, o sea, me refiero a que de aquí sacamos bastante información y sí. tú nos decías que estos artículos que encontramos, pues, tiene que ver mucho con que cada autor hace sus propias disertaciones acerca de este género, subgénero, dependiendo de cómo lo veamos, de cómo lo englobemos. Y ya creo que es todo lo que tenemos Todo por el decir. tiempo que nos da por hoy. Sí. Lástima Pues que sí. termino. Pues sí, podremos extendernos un poco más. Ya veremos después. A lo mejor en otro episodio. Sí, Ujú. pero por lo mientras, pues, les presentamos este conjunto de teorías y esperemos que les sirvan, que les gusten, las disfruten, ya saben. Les den interés por buscar más por su cuenta también. Ujú. Sí, pues, bueno, nos despedimos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Círculo Frankie en Instagram. Twitter. Y Facebook. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Momento, ¿tenemos Facebook? Sí, tenemos. Sí. Seguir al podcast en Sí, en YouTube YouTube. y en Spotify. Déjenos sus comentarios y ¿Cuáles son sus libros de lo fantástico que más les gustan? Sus historias favoritas, autores favoritos. Sí, igual si quieren que abordemos algún tema próximamente, pues con mucho gusto Estamos aceptamos a las sugerencias. las opciones, las sugerencias. Y bueno, pues Con esto cerramos. Sí, un gusto, adiós. Nos vemos. bye. Bye.